venimos a contarles de un proyecto que desarrollamos en la universidad de detección y predicción de trastorno del espectro autista en señales de electroencefalograma a través de aprendizaje automático. Un montón de palabras son estas, así que nada, pasamos a comentarles un poco. Primero, a modo de introducción, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Acá les dejé una definición como un poco más formal y detallada, pero es básicamente un paraguas que engloba a una serie de trastornos comportamentales que antes se diagnosticaban por separado, por ejemplo, autismo, síndrome de Asperger, ahora están todos bajo el mismo paraguas de trastorno del espectro autista. Y como dato de actualidad, en Argentina hay 114.300 personas diagnosticadas con autismo actualmente, que igualmente, quizás no es tan fidedigno el dato porque es de las personas que tramitaron el certificado único de discapacidad, es decir, puede que haya personas que tengan el mismo diagnóstico y no lo hayan tramitado. Y otro como de los disparadores de este trabajo fue que hay un aumento en la cantidad de diagnósticos de autismo que se hacen a través de los años. Es complicado de nuevo encontrar datos sobre cómo fue aumentando la cantidad de diagnósticos en Argentina o incluso en América Latina, pero acá de ejemplo les traemos uno de el estado de California en Estados Unidos, que de nuevo va hasta 2007 porque no hay estudios hechos tanto al respecto, pero bueno, muestra un poco cómo aumentan los casos cada 10.000 chicos que se diagnostican cada año. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se diagnostica el autismo, no? El trastorno del espectro autista es un diagnóstico que se hace a través de entrevistas y observación del comportamiento de los individuos. No hay hoy por hoy, si bien sí hay manuales y técnicas específicas para que sea lo más, no sé cuál es la palabra, pero sí, que sea lo más el método científico posible el diagnóstico. Son todas pruebas comportamentales, el diagnóstico lo suele hacer un psicólogo, un psiquiatra, un pediatra del desarrollo. Y esto lo que tiene es que no permite hacer diagnósticos tempranos. Es decir, no permite que antes que el niño empiece a mostrar síntomas, intentar hacer un diagnóstico previo, que esto lo que hace es cuanto antes el niño reciba el tratamiento, los estímulos que necesita para desarrollarse de la mejor manera posible, menos va a ser el deterioro cognitivo a largo plazo. Por supuesto, lo que buscamos no es reemplazar el diagnóstico y que no se tenga en cuenta a la persona como un individuo integral, que es lo que es, pero sí encontrar un complemento un poco más duro, digamos, que permita hacer un diagnóstico temprano. Y a partir de esto planteamos el objetivo de este trabajo, que es el siguiente: estudiar biomarcadores en señales de electroencefalograma que puedan complementar el diagnóstico de TEA. Y acá le cedo la palabra a Milu que les cuente un poco más. Exactamente, nosotras con nuestro background de señales, nuestro background de ingenieras, nuestro background cercanos a los médicos y con un poco de este rol de traductor entre una ciencia por ahí más dura y la realidad de la medicina, de los pacientes, de quienes sufren esta problemática o se enfrentan con esta situación, decimos, bueno, ¿qué complemento podría utilizarse que sea un poco más objetivo y que pueda colaborar a este diagnóstico, que pueda colaborar a la certeza que genera a uno tener un diagnóstico cuando tiene su duda o se acerca a un profesional? Entonces, como biomarcadores y a partir de la investigación de diferente literatura, tanto actual como que ya se había estudiado y ya se estaba intentando demostrar, eh, identificamos tanto el espectro de frecuencias relativo de cada banda. Recordemos que estamos tratando con señales de EEG, de electroencefalograma, de actividad eléctrica cerebral. Entonces, el espectro de frecuencias de estas bandas va a dar información. También vamos a tener las variaciones en el pico de frecuencia alfa. Vamos a hacer un doble clic en cada uno de estos biomarcadores, pero a modo de resumen de lo que encontramos a partir de la literatura. También la proporción relativa, ya no absoluta, pero de vuelta en relación al espectro de frecuencias de la banda alfa respecto al resto de las bandas, y también la proporción absoluta en particular de las bandas alfa y delta. Entonces, si hacemos un doble clic en qué vamos a usar y cómo vamos a recolectar estos biomarcadores,
Sabemos que hay distintas bandas de frecuencias de las ondas cerebrales que se pueden clasificar con, bueno, las letras del alfabeto griego, dependiendo de que aumentan su frecuencia y disminuyen su latencia. Entonces tenemos la banda delta, que va entre 0 y 4 Hz, la banda teta, que va entre 4 y 7 Hz, la banda alfa, que va entre 8 y 12 Hz, beta 12 y 30 y gamma 30 a 100 o más. Entonces, cada una de estas bandas tiene su característica frecuencial, su característica de amplitud, pero también se corresponde con cierto estado. Entonces, a partir de su presencia en las ondas cerebrales, se puede caracterizar la actividad cerebral. ¿Cómo vamos a calcular este espectro de frecuencias relativo de cada banda para obtenerlo como un dato para poder alimentar un sistema? Lo vamos a calcular a partir del área bajo la curva del espectro de Welch, la técnica de Welch, a modo de resumen y muy rápidamente, permite hacer este análisis en frecuencias, no en tiempo, sino en frecuencias. Entonces, el área bajo la curva de esa curva resultante es representativo de la potencia de esa frecuencia. ¿Por qué decimos que se mide de manera relativa? Porque vamos a estar comparando entre bandas, es decir, la presencia, por ejemplo, de la banda alfa con respecto a otra, y con ese cociente y no simplemente, bueno, la potencia de esa banda en general, porque como vemos, tienen distintos rangos, no es lo mismo comparar algo que va de 0 a 4 que algo que va de 30 a 100, el área bajo la curva, se imaginarán que por más de que sea menor, si es un rango más amplio, puede no ser representativo. Y por lo tanto se busca ver, bueno, estas diferencias en potencias, ¿tiene alguna relevancia entre pacientes con y sin autismo? Si hacemos un doble clic en el segundo biomarcador, como mencioné, sería el pico de la frecuencia alfa, y recordando que la frecuencia alfa va a ser estas frecuencias que se encuentran entre 7 o 8 y 13 Hz, se toma como el pico de frecuencia alfa a el punto de mayor potencia dentro de este rango. Se estudia mucho este pico porque es una propiedad del sistema nervioso que está totalmente ligada con el funcionamiento cognitivo del individuo. Entonces hay varios estudios que intentan vincular que una disminución de este pico, un pico menos pronunciado, demuestra que hay una aceleración en el deterioro cognitivo de pacientes con autismo. Bien, bueno, siguiendo un poco con los últimos dos biomarcadores que nos quedan, tenemos la U-shape o la proporción relativa de la banda alfa respecto a las otras. Básicamente lo que se encontró, estas son cosas que están estudiadas, es que en pacientes diagnosticados con TEA hay una inversión en la forma que tiene el espectro de potencias. Básicamente en pacientes, acá dice saludables, pero bueno, vamos a usar la palabra neurotípicos, quizás que es un poco mejor. Pacientes neurotípicos, la potencia de las frecuencias que están, de las bandas de frecuencias que están más en los extremos, suele ser menor y hay un aumento en la frecuencia alfa. En los pacientes diagnosticados con TEA lo que pasa es lo contrario, hay una disminución de la frecuencia, de la potencia de la frecuencia alfa y hay un exceso de las potencias en los extremos, tanto beta y gamma, que son las más altas, como las delta y teta, que son las más bajas. Y bueno, se llama U-shape normalmente porque forma esta linda U. Y por último, la proporción absoluta de las bandas alfa y delta, que de nuevo está súper ligado con lo que ya venimos hablando de el cambio en las proporciones de las potencias de las distintas bandas. Lo que se hizo fue un simple cociente viejo y conocido entre la potencia de la banda alfa y la potencia de la banda delta, y lo que se debería encontrar en pacientes con TEA es que este ratio sea menor a 1. ¿Por qué? Porque, como mencionamos antes, se disminuye la potencia en la banda alfa, aumenta la potencia en la banda delta. Bien, dicho todo esto, les contamos un poco la base de datos que usamos para este estudio. Bastante complicado encontrar, la realidad es esa base de datos de pacientes anonimizados y que estén etiquetados los datos, que sean de pacientes con y sin TEA, pero encontramos esta base de datos que es pública, gratuita, pacientes anonimizados de la Universidad de Sheffield, que contamos con 56 tiras de EG, con datos etiquetados, que es algo no menor, que están balanceados también
súper importante, teníamos 28 pacientes diagnosticados con TEA y 28 pacientes neurotípicos. La actividad que estaban realizando los individuos durante el estudio era simplemente estado de reposo, es decir, no estaban haciendo ninguna actividad. Son tiras de 160 segundos de duración y de una densidad de 64 electrodos, que también es bastante alto. Bueno, pasamos un poco al flujo de procesamiento, que acá... Sí, bien, como les decía Lu, vamos a usar una base de datos que no es propia, no la construimos nosotras, que eso tiene sus ventajas, porque ya teníamos un dataset formado y clasificado, pero también va a tener sus desventajas porque vamos a tener que plantear nuestro procesamiento y nuestra estandarización. Entonces, como flujo de procesamiento de esas señales para poder extraer estos biomarcadores y que no estén sesgados por otro evento, como puede ser, por ejemplo, un pestaneo, primero importamos estos archivos que tenían distintos formatos, que no es menor para estandarizar la calidad de los datos. En segundo lugar, se estandarizaron los canales porque había algunos registros que estaban con los electrodos posicionados por el estándar Biosemic y otros por el estándar 1020, que son dos estándares que indican el nombre de cada electrodo según la posición en el cerebro. Como tercer paso, se aplicó un filtrado, tanto de un filtro pasabandas entre 1 y 90 Hz, porque como mencionamos son las frecuencias que nos interesan, que se corresponden con actividad cerebral y no con otro ruido fisiológico, por ejemplo, y un filtro de noche en 50 Hz para eliminar el ruido de línea que puede entrar al equipo simplemente por conexiones de Wi-Fi o de ruido de línea. Luego se decidieron ecualizar canales, como mencionó Lu, teníamos 64 canales, pero decidimos bajar la densidad, que es otro desafío propio, o sea, bajar la cantidad de datos para aumentar la velocidad de cómputo y para por ahí proponer una técnica que pueda ser realizada en cualquier computadora o en menos cantidad de tiempo, que es importante para aplicaciones real time. Entonces decidimos, bueno, seleccionar canales que representen todo el cerebro, todas las áreas del cerebro relevantes. Como siguiente paso, se hizo un análisis de componentes independientes que permitía eliminar los movimientos oculares, como pestaneos o ruido no perteneciente a la actividad cerebral, pero que está estrechamente relacionado porque son movimientos oculares y no podemos eliminarlos. Luego se decidió aumentar la base de datos. ¿A qué nos referimos con esto? Es, bueno, sabíamos que al final del camino, y un poco spoileando, íbamos a hacer un entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático, necesitamos más datos. Pero más datos en cuanto a el largo de la tira, el largo de la cantidad de marcadores de tiempo, de timestamps que tenga esa tira. Como bien dijo Lu, como eran tiras de estado en reposo, no era un problema, por ejemplo, cortar a la mitad cada tira y considerar que la primera mitad, los primeros 80 segundos, correspondían a un paciente y la segunda mitad correspondía a otro paciente. Como no había un estímulo o un evento que desencadene una actividad, lo vimos como que era una opción para aumentar este dataset. Luego continuamos con la extracción de biomarcadores que ya mencionamos y con estos biomarcadores pudimos entrenar distintos modelos de aprendizaje automático que nos permitió analizar los resultados y realizar una clasificación de nuestros ejes clasificados. Entonces, ahora pasamos de tener el conjunto de datos que teníamos previamente, de 56 ejes, a tener 112 tiras de ejes. Ahora tenemos 56 tiras con diagnóstico de TEA y 56 sin, una duración menor de 80 segundos, y la densidad pasó a ser de 6 electrodos. Entonces estamos trabajando en entornos de baja densidad, en sistemas de baja densidad. Y como bien dije, decidimos tomar electrodos tanto de la zona frontal, central y occipital, y concentrarnos en esas zonas. Podemos ver en los gráficos de la derecha tanto, bueno, el resultado de haber bajado la densidad, cada línea representa un canal, y en la cabeza podemos ver como que se representan menos áreas, y también la aplicación de los filtros, que podemos ver que alrededor de los 50 Hz dejan de estar estos picos que introducían ruido, y además que luego de los 100 Hz se empieza a disminuir la actividad frecuencial debido al pasabandas. Bien. Como último paso de preprocesamiento de la señal, digamos, antes de empezar a extraer las características, sabemos que el EEG es una señal súper ruidosa, súper ruidosa,
Entonces, como último paso, dijimos, bueno, hay una componente de ruido que no podemos eliminar con ningún filtro tradicional, digamos, ni con un pasabandas, ni un pasaltos, ni un pasabajos, ni un notch, que es el ruido del movimiento ocular. Entonces, para eliminarlo, lo que hicimos fue hacer ICA, que es análisis de independientes, análisis de componentes independientes, perdón, que básicamente lo que hace es separar a la señal, valga la redundancia, en sus componentes independientes. Para mí la manera más intuitiva de explicarlo es, por ejemplo, si tenés una canción, separar la parte instrumental de la voz del cantante. Nada, lo que hay atrás es básicamente maximizar la varianza entre la cantidad de componentes que vos elijas que querés separar la señal. Lo que hicimos fue tomar el electrodo FPZ, que es un electrodo que va al centro delante, como el más representativo de los movimientos oculares, porque es el electrodo que más iba a agarrar ese ruido por su posición, ¿no? Entonces, a partir de eso, agarramos a todas nuestras tiras de eje, a todos los canales, y los dividimos en sus 7 componentes independientes. Y a partir de eso lo que hicimos es, ok, si el score de una de las componentes machea cierto nivel que es lo suficientemente parecido a lo que tiene la señal del electrodo de FPZ, esos registros, esas componentes, las borramos de la señal, las eliminamos, así nos quedamos con la señal de eje sin toda la parte del movimiento ocular. En este caso, por ejemplo, acá trajimos uno representativo, la componente número 1 era la que más traía el ruido de adelante y esa fue la que se terminó eliminando del registro. Dicho esto, por último, les contamos un poco de los modelos de aprendizaje automático que usamos, que fue Support Vector Machine, Decision Tree, K-Nearest Neighbors y Random Forest. Lo que hicimos fue hacer una validación cruzada, probamos distintos modelos y fuimos variando los hiperparámetros, por ejemplo, en SVM fuimos variando el kernel, el factor C que tiene que ver con la rigidez del hiperplano, en Decision Tree fuimos variando la profundidad del árbol, en K-Nearest Neighbors el número de vecinos, em, y con todo esto fuimos, nada, testeando a ver cuáles eran los que mejor efectividad nos daban. Así que ya dicho esto, pasamos a resultados y les contamos un poco lo que obtuvimos. Bueno, en primer lugar, del biomarcador de la frecuencia, del pico de la frecuencia alfa, si recuerdan, obtuvimos un promedio menor para las tiras de eje clasificadas como con TEA, comparado con el promedio que de las tiras clasificadas sin TEA, pero sí no es menor que esta diferencia, primero que no fue súper amplia y también los pacientes con TEA o las clasificaciones con TEA tienen una mayor varianza. Podemos verlo a partir de las barras de error del gráfico a la izquierda que tenía una mayor varianza. Pero es verdad que el promedio sí nos dio menor en los pacientes con TEA. Después, por otro lado, a modo de ejemplo y a modo de resumen también, obtuvimos esta forma de U. Podemos ver que los pacientes con TEA vemos que tenían una disminución en la frecuencia alfa y un aumento mayor en las extremas, como puede ser la beta o la gamma, y de pacientes sin TEA, la forma inversa. Entonces se podía ver esta doble U, una U y una U invertida, carita triste, carita feliz, de si el paciente tenía TEA o no. Y por otro lado, en el gráfico de la derecha, podemos ver cómo teníamos nuestro dataset, constaba, como bien dije, de tanto pacientes con TEA como sin, pero estaban ordenados. Es decir, que de 0 a 56, si mal no recuerdo el número, 54 o 56, más o menos hasta la mitad, eran pacientes sin TEA, mientras que los del final eran pacientes con TEA. Entonces podemos ver cómo hay un aumento, si vemos los puntos están más distribuidos hacia un aumento de una diferencia de las potencias relativas de las bandas. Entonces esto demuestra que, bueno, ok, antes de alimentar nuestro modelo, nosotras pudimos ver estos biomarcadores, pudimos ver cómo se veían y corroboramos que en nuestras tiras, en nuestro conjunto de datos, se correspondía con la literatura de los biomarcadores que capaz caracterizaban a los pacientes dentro del espectro.
Exacto. Bueno. Y por último, ¿cuál fue la precisión de los modelos que probamos? De nuevo, hicimos una validación cruzada buscando los mejores hiperparámetros, sacamos los mejores de cada uno de los modelos y lo que obtuvimos fue que la mayor precisión la encontramos con los modelos de Support Vector Machine y de Random Forest, que vale la pena aclarar que son de todos estos cuatro, son como los más complejos, si se quiere. Em, ¿Y a qué nos referimos con precisión? Eso es algo importante que no aclaré, es cuántas tiras de eje de nuestro set de testeo clasificó correctamente, tanto como diagnosticado con TEA o no diagnosticado. A modo y algo extra, que los dos modelos que menos nos dieron también estaban cerca del 70%, que es un número bastante bueno. Y a modo de conclusiones y trabajo futuro, de nuevo, nuestro objetivo nunca o no era encontrar un reemplazo para la forma de diagnosticar el autismo hoy, el trastorno del espectro autista, sino esto, encontrar una técnica complementaria y algún dato, algún biomarcador que pueda ayudar a este diagnóstico. Así que bueno, eso, pudimos obtener resultados bastante buenos con un modelo de aprendizaje automático relativamente simple. Y pudimos extraer estos biomarcadores, como mencionaba Mila, y corroborar que coincidían con la literatura lo que esperábamos en los resultados. Ahora bien, estuve también pispeando un poco el chat, así que como trabajo futuro, lo que nosotros planteamos, nuevamente una de nuestras mayores limitaciones fue el conjunto de datos con el que trabajamos, que nos costó encontrarlo, no contábamos con los medios para adquirir el conjunto de datos nosotras y poder, por ejemplo, obtener una clasificación más precisa o ver con qué tipo de pacientes se estaba tratando. No quiero decirle, ¿cómo puedo decirlo? Como estandarizar el sujeto que se estudie. Entonces, como trabajo futuro, planteamos tanto aumentar el conjunto de datos, pero también categorizarlo y estandarizarlo según la edad de los sujetos. Una gran limitación que teníamos es que capaz el deterioro cognitivo se daba simplemente por la edad y el rango etario del conjunto de datos que obtuvimos era muy grande. Entonces, capaz había parte del sesgo que imponían nuestros modelos. Y por último, y no menos importante, es que nosotras trabajamos siempre con una clasificación binaria. ¿Por qué? Porque el conjunto de datos que teníamos venía con la etiqueta de con TEA, sin TEA. Sabemos que esto es un espectro, sabemos que engloba, como bien dijo Lu al principio, engloba un montón de trastornos, engloba un montón de características, de diagnósticos y síntomas o conductas que estaría bueno como poder desglosar, tanto mismo, por ejemplo, por sexo, por edad, por gravedad o por la profundidad del espectro. Entonces, eso es una de las grandes limitaciones, pero que, de nuevo, podría ser una técnica o podría ser un pie para una futura investigación, para ampliar en estos marcadores, para hacer un doble clic y decir que, bueno, con un conjunto de datos sesgado, podría decirse, o no el mejor, pudimos obtener buenos resultados, pudimos obtener un 78%. Entonces, tener esto como, bueno, un pie para un montón de trabajo futuro y, bueno, sin ir más lejos, que pueda seguir investigándose y colaborar con la comunidad científica y también con la comunidad clínica para apoyarse en diagnósticos capaz un poco más objetivos, más veloces y que mejoren la calidad de vida de las personas.